No, yo decía. ¿Seguimos con lo nuestro? Sacamos. Bueno. Alguien recién preguntaba cómo se arman los protocolos de accidente. Después necesite por ahí, pero puede ser rápido. Nosotros le llamamos accidente trascendente ferroviario, a ese accidente que nos impiden que los vehículos o que los trenes pasen o que en alguna medida me entorpecen en el mal funcionamiento del servicio y a su vez como consecuencia dijimos que nos originan pérdidas a material rodante, a la infraestructura, la vía. Bien. Bien. Eso para aquellos que les interesa está legislado. A ver, yo por ahí me voy del tema porque tengo la práctica más que lo que es la, o sea, por algo el me decía, bueno, con lo tuyo vamos bien. Voy con la práctica más que con esta instrucción. Pero fíjense en qué dice. Todo accidente ferroviario trascendente será analizado por la comisión zonal del accidente. Quiere decir que se forma una comisión zonal, el punto número 1. Se forma una comisión zonal. ¿Quiénes son la comisión zonal? Son aquellos que en realidad los allegados a la jefatura, o sea, compuestos de tal vez inspector del sector, jefe de zona, de las distintas áreas. ¿Quiénes intervienen? Bueno, dice que los expuestos, se considera accidente trascendente, aquel que, como dijimos, ¿no? Obstruye vías principales y o impiden temporariamente la prestación del servicio. Para eso está eso. Y dice, concurrencia al lugar, después me dice el artículo 4 de esta norma. Accidentes en vías principales. Los accidentes en vías principales o de maniobras que afecten a la vía principal, ¿está? O de maniobras que afecten a la vía principal concurrirán al accidente ni bien se tenga conocimiento del mismo, de forma inmediata. Recuerden que esa comisión va a estar formada por el jefe de tráfico, el inspector de tráfico, de mecánica, de si hay material averiado, ¿no es cierto? De señalamiento, si rompimos circuitos de señales, de eléctrico, si afectamos al suministro eléctrico. Simultáneamente, dicen los representantes departamentales, se constituyen en comisión zonal para recopilar la información pertinente que les permita determinar con precisión los factores concurrentes y circunstancias que dieron origen a los mismos. O sea que
Para eso está la comisión zonal. Eso sí se trata de accidentes en vías principales. Dice, o vías de maniobra que afectan la circulación en las vías principales. ¿Cuáles son las vías de maniobra que pueden afectar la circulación en vías principales? Pueden ser de maniobra, pero también puede ser una vía segunda, por ejemplo, una vía sencilla. Una vía segunda, una vía sencilla, yo lo utilizo como para permitir paso y cruce a trenes. Por lo consiguiente, es una vía de corrida. Reglamentariamente, para mi reglamento, para nuestro reglamento, las vías de corrida son las vías principales o generales, y las auxiliares que utilice para el paso y cruce de trenes. Quiere decir que una vía sencilla, yo una vía segunda la utilizo para eso. ¿Está? A diferencia de una vía doble. En una vía doble los trenes se cruzan ¿dónde? Uno por una vía, otro por otro, ¿no? Se saludan los muchachos. ¿Está? Y tengo que hacer desvío cada 40 kilómetros, 60 kilómetros, para permitir paso al tren, porque recuerden las velocidades máximas de los trenes. La velocidad máxima de un tren de pasajero es de 120 kilómetros por hora, reglamentariamente para mí. Más allá después que está limitada por quién? Por la velocidad máxima que me autorice mi itinerario de servicio, ¿no es cierto? En ese tramo de vía. ¿Está? Para eso. Bien. En cambio, en los accidentes de vías de maniobra o de playa, ya la concurrencia no hace falta que sea tan inmediata, tan rápida, y aparte los participantes no son los mismos. Va a intervenir la comisión zonal si la magnitud del accidente lo requiere. Si no, no necesariamente. Si no, simplemente va a inspector de vía, ¿vieron cuántas veces nos ha ocurrido que ni nos enteramos a veces que le había descargado una locomotora en la playa del depósito? Nos enteramos a veces, y nos enteramos. Porque, por supuesto, que el operador de control, pero los que estamos en la línea, habitualmente, no participamos de eso. Participan esa otra gente, el inspector de vía, el inspector de... Bien. Bien. Los accidentes en paso a niveles está legislado también. Y dice que de la misma forma que los accidentes en las vías principales se debe concurrir en forma inmediata, esa misma comisión. Dice que la concurrencia al sitio debe hacerse lo más pronto posible y que, si es posible, llegar todos al lugar de hecho, porque de allí es donde nosotros vamos a rescatar lo que se llama, vamos a estar en la escena del descarrilo, del accidente, para unirnos de la mayor cantidad de datos posibles a los efectos de después lograr una normalización. ¿Puedo hacer una pregunta desde la ignorancia? ¿Está reglamentada la velocidad en pasos a nivel? La velocidad está reglamentada por itinerario. O sea, la cercanía de las estaciones, en la cercanía de estaciones, ¿tienen una velocidad? Sí, hay Sí. Esto es un simple itinerario de servicios. Este es el sector de Once Moreno, Merlo Mercedes y Moreno Mercedes y Merlo Lobos. Cuento con la red ferroviaria, comienzo. Una serie de instrucciones específicas que me dice, todo el itinerario está formado de la misma forma. Todos. Bien. Una serie de instrucciones específicas correspondientes a la línea. ¿Qué tipo de circulación tengo en la sección urbana? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de señalización tengo de tal lugar a tal lugar, tal señalización, de tal lugar a tal lugar, tipo otra? Bien. Y estas son todas instrucciones específicas del sector. Y llego a lo que son las velocidades máximas y precauciones permanentes. Velocidades máximas y precauciones permanentes. Las velocidades máximas de los trenes
está establecida en itineral. ¿Vieron lo que somos ferroviarios cuando decimos, bueno, las precauciones que establece el distrito de vía y obra van a estar señalizados con un rombo amarillo, con cruz negra, ¿no? Se colocan el número de 3, ¿no es cierto? El primero 800 metros, el segundo a donde comienza la precaución, y el último donde finaliza. ¿Por qué coloco 3? A los efectos de que el primero es de aproximación, o sea que el conductor va a venir notificado por un lado, pero por otro lado está diciendo, ojo, que acá está a 800 metros de esa precaución de la cual va a venir notificado. ¿No? Acá no. Acá tiene que pasar vista el conductor por él. Velocidades máximas y precauciones permanentes. Y si yo observo, por ejemplo, todo cambio de ingreso a 11. El corredor entre 11 y Caballito, no sé cuánto estará hoy, pero en su momento estaba a 60, hoy debe estar un poquito más. 70, con la renovación 75, no creo que más de ahí. Pero al pasar tomar ese cambio de punta, me va a decir un tablero blanco ahora, con un número expresado en negro, y me dice 12 kilómetros. ¿Qué me está diciendo el conductor? Tenés que pasar 12 kilómetros. No cuenta con el tablero. No cuenta con el tablero. Por alguna razón. Bien identificado. Por medio del tiempo. Entonces, ahí hay reducción de velocidad. ¿Dónde más hay reducción de velocidad? Al ingreso a las estaciones. También tengo reducción de velocidad. Después del accidente de 11, de toda esta tecnología que ha ingresado, se ha incorporado lo que es el ATSD, que es la detención automática de tren. Entonces, todo conductor. O sea, hay balizas que están asociadas a la señal. Me dice, señal roja, me detiene. Si me la transpongo. Y hay balizas que no están asociadas a señal. La que está asociada a señal se van a dar cuenta porque tiene un conductor que es un cable. Ella sale y está al pie de la misma, lo van a ver ahí, ¿cierto? Lo penaliza. Y le dice, le clava los frenos y a partir de ahí lo lleva a 12 km por hora hasta la próxima señal. En el momento cuando yo lo estudié al principio, eran 2 señales, que eran bastante. ¿Tá? Entonces, atrasamos mucho servicio. No sé ahora cuánto van a enseñar. Ahí tenés. ¿Cuál es la otra? La otra es esa, que donde a mí me especifique que debo ingresar o que debo tomar ese cambio de punta a 12 km por hora, tengo una baliza que me indica velocidad. Entonces, la compu que tiene el conductor aquí atrás, y me dice, le va diciendo, le va indicando, ¿no es cierto?, que él tiene una franja entre amarillo y rojo, y le está diciendo, bueno, si te pasas al rojo, ¿ya? te detengo. Mientras tanto, el amarillo me está diciendo, con el movimiento, que está para 12. Entonces ahí tengo una de las barreras de contención. ¿Qué otra baliza existe? La de fin, o baliza de stop, que le llamamos. Cuando está llegando al paragolpe, entra a 12 kilómetros en la estación, de punta de plataforma, y cuando está llegando al paragolpe en las estaciones terminales, se usa la baliza stop. Cuando llegó la baliza stop, ¡pum!, te frenó. Allí te detuvo. Eso es lo que... Pero las velocidades máximas están aquí. ¿Recuerdan cuál es la velocidad máxima del tren pasajero? 120 km por hora. Pero que me determina cuál es la velocidad a la cual yo tengo que circular ese tramo. Ayer se fue un tema. Las velocidades. Yo estoy en todo de acuerdo con que se preserve. Hoy estamos hablando de que el corredor a Mar del Plata, antiguamente íbamos 4 y 4 horas y un ratito, pero no teníamos en cuenta todo lo que rompíamos.
los desgastes. Llevémoslo en 6 horas como lo estamos llevando, que vamos bien. Lo que renovamos, lo vamos a mantener. ¿Está? ¿Está? Bien. Estoy pasando lectura por arriba de lo que es la norma esta para cómo se forman las comisiones. Bien. Las comisiones no, sino que quiénes son los que intervienen en realidad y en qué momento. Por supuesto, cuando llego al lugar del accidente se genera una cantidad de el de vía de obra, el de tráfico, y particularmente cuando son descarrilos. ¿Vieron ustedes? Que siempre nos pasamos la pelota. A ver, ¿a quién le tiramos la responsabilidad? Que sea genio de mecánica, porque pestaña fina, al otro porque es rígido, o si le tiramos a vía. Le prendí un pedazo de timonelito. Bueno, en realidad, las comisiones, por eso inclusive, fíjense que entre los anexos que se arman, ahí en el protocolo que dice los anexos, hay uno que es para disentir, yo disiento de lo que dicen el resto de mis compañeros, porque no me quiero hacer cargo de la situación. Bien. Bueno, fíjense, está todo. Y por supuesto, la última comisión que va a analizar esto es la comisión que es la que interviene la jefatura, la comisión central del accidente. ¿Qué es la comisión central del accidente? A mí mi jefe nunca me llevó a una reunión de comisión central. La comisión central son los gerentes. En el caso nuestro, cuando éramos TVA, con Claudio Cipriano, con el presidente de la empresa, se reunían y allí, y aquí me dice que cada 15 días esa reunión debe hacerse para tratar de analizar y resolver todo tipo de accidentes. ¿Para qué? Para mitigar o para atenuar las consecuencias. Que en eso es lo que trabaja hoy Seguridad Operacional. En tratar de minimizar los riesgos. O sea, yo con el análisis del accidente lo que logro es eso, en alguna medida, que atenuar las consecuencias de ese accidente. Vamos a poner el accidente de... Acá vamos a ver, tenemos algo para analizar y vemos, ¿está? Lunes. Sí. Poneme primeramente a ver con esta, Ese, después ponés desde la primera, sí. Después ponemos desde la primera hora, que es la de al lado. ¿Está? Ahora vamos a poner ese para ver. Este accidente que vamos a ver es un accidente que tuvimos nosotros en Flores, cuando el vehículo colectivo, y tenemos 11 muertos, ¿está? Fíjense. Desde distintos ángulos, el horror sigue siendo el mismo. Y la violencia del choque entre el interno de la línea 92 y las dos formaciones de trenes del Sarmiento es espeluznante. Son muertes. Es el accidente ferroviario más grave de los últimos 49 años, pero que ahora la tecnología permitió registrarnos en estos videos realmente impactantes. Observe detenidamente estas imágenes. Una de ellas es la de la cámara ubicada en la locomotora de la formación que se dirige a 11. El tren circula por el ramal Sarmiento hasta que captura el preciso momento en que el colectivo cruza la barrera de Artigas y es atravesado por el tren que se dirige a por él. La misma secuencia es registrada por una de las cámaras ubicadas en el andén de la estación Flores.
El tren que se dirige a 11 atraviesa en el medio del colectivo. Allí descarrila y termina chocando de frente contra el otro tren. El choque es impresionante. De los segundos, la desesperación es la única protagonista. Decenas de pasajeros que escapan por los poderes de los vagones, lo hacen por las ventanillas, heridos, en medio del shock y del humo provocado por la colisión. Pero observe el impacto desde el andén del tren. El colectivo cruza la vía y el tren lo atraviesa por el medio. 2 segundos después, choca de frente contra la otra formación. La explosión, el humo y la desesperación. Una desesperación que lleva a este pasajero a caminar entre los rieles, salvando su vida de milagro, ya que casi muere electrocutado en medio de la vía. Esta tercera cámara de estación muestra el choque de los trenes casi de frente. La luz de uno de ellos se apaga al chocar con el colectivo y luego se estrella con el otro tren. En este otro ángulo, el 4, vemos cómo las formaciones son casi de papel, se estrellan y se vuelven un acordeón. Uno de los vidrios estalla y la estación de Flores se convierte en un escenario de pánico, corridas y gritos en medio de la densa humareda provocada por este trágico accidente del que ahora tenemos este registro en video, por demás impactante. Está bien. Observaron un agente externo, un colectivo que ingresa, que ahora vamos a ver la otra secuencia. Ahora vamos a ver la otra secuencia. Y este es previo al de 11. Sí. Fuerte. No, está bien, pero digo, es previo. también. ¿No es posterior este? No, anterior, noviembre este, creo, y febrero el otro. Así. Anterior. 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 Para mí es anterior. Para mí es Ahí, por supuesto, el colectivo ingresa por la barrera. Ahí no tenemos un medio brazo, sino que tenemos en Artigas brazo completo. ¿Cómo ingresó? Y estaba. Estaba descompuesta. Ni Nosotros ahora vamos a ver en lo que es seguridad operacional, o sea, no vamos a ver eso, pero en lo que ellos están buscando. Y me dice que yo tengo que analizar todo desde el momento que voy a programar un trabajo. Ahí, en la madrugada de esa noche, se habían programado trabajos de vía. Recuerdan que se estaban haciendo en el Sarmiento renovaciones de vía parciales, ¿no? Y renovaciones totales, pero ahí en ese momento había una parcialidad y para ello, si yo tengo que programar un trabajo, tengo que tomarme recaudos. Parte de seguridad operacional. ¿Qué recaudo tengo que tomar? Bueno, cuando yo recibo a primera hora de la mañana la novedad de vía y obra, pidiéndome que va a trabajar en el kilómetro tanto para tanto, hasta el kilómetro tanto para tanto, con tales equipos, ¿no es cierto? Debo, ahí en ese momento, como jefe de tráfico, incluir a todo el personal. Al darle novedad al personal de control trenes, que vamos a trabajar entre tal hora y tal hora, que tenemos un pedido de vía. Bien, si yo voy a trabajar entre esos dos postes kilométricos, tengo que tener en cuenta una serie de cosas. Primeramente, vía y obra, preparar a su gente. Le dirá, mira, va a salir a tal lugar, va a salir con esto, con esto, con esto, con esto. Perfecto. Y el departamento de tráfico le tiene que habilitar todo para que yo trabaje. Entonces, en alguna medida, hay que programarla también. Vista desde el lado del tráfico,
allí en Artigas, había, ahora van a ver ustedes, un banderillero. ¿Por qué estaba ahí? Si yo tengo la máquina trabajando acá a 800 metros y de acuerdo a los circuitos de vía, todas esas barreras tengo que ser precavido y protegerlas. ¿Por qué? ¿Cómo van a permanecer mientras ese equipo Place está trabajando? Si va a paso de hombre. ¿Cómo permanece esa barrera? Bajas. 800 metros arriba. El tráfico vehicular no puede pasar, ¿no es cierto? Entonces tenemos los problemas que nos rompen la barrera. Entonces yo programo el trabajo ahí, de acuerdo a ese sentido. Tengo que tener en cuenta el sentido de marcha de vista. Bueno, ¿vamos a ponerlo? Una de las cosas. Vamos a ponerlo así, después analizamos los... Mucho se habla de si está o no está presente el baterillero en la zona cuando se produce el fatal choque, cuando el tren embiste de manera trágica al colectivo de la línea 92. ¿Pero qué pasó durante la madrugada? Nos invitamos a ver la primera imagen que tenemos registrada de las 2:37 AM. Ahí está el banderillero. Efectivamente, está en su lugar de trabajo. Quedaban 4 horas aproximadamente, un poco menos para que se produzca el accidente. Exactamente. Y miren este detalle. La barrera, ¿está baja o está alta? ¿Usted qué diría? Está a 45 grados. Es decir que es casi para el libre albedrío interpretar si una barrera a 45 grados está baja o está alta. Además, hay otra cuestión. Miren esto, Miren esto. Los autos van pasando. Miren acá. En este caso pasa un camión recolector de basura. Y miren lo que ocurre. Como la barrera, está justamente a 45 grados, la altura no es suficiente, las luces están activadas. Es decir que Rompe la barrera. rompe la barrera. ¿Pero por qué pasa? Pasa porque el banderillero lo autoriza a pasar. La pregunta es, si la barrera estaba baja y las luces estaban activadas, ¿por qué pasa? Porque el banderillero le dice que pase. ¿Y por qué pasa eso? Porque evidentemente la barrera funcionaba mal. 504. No presten mucha La atención. barrera, ¿cómo está? Ahora está Miren. alta, no está a 45 grados. Hora y media aproximadamente antes de la... Exactamente, pero miren ese círculo rojo, que muestra que hay un palo, una especie de soporte, un taco sosteniendo la barrera. De esa manera la barrera podía encontrarse alta. Lo que ya demuestra que la barrera funcionaba mal. Exactamente, el banderillero 508 de la madrugada sigue estando en su lugar de trabajo. 5010, ¿qué pasa? La barrera vuelve a estar baja o alta. No, ni baja ni alta, a 45 grados. Las señales lumínicas siguen activas. Y los autos siguen pasando, pero el banderillero les permite pasar. Exactamente. 5 y 11, el guardabarreras sigue ahí. 5 y 12. 5 y 20, vamos ahora. La barrera está baja. El banderillero detiene a los automóviles. Esto es 1 hora y 10 minutos antes del accidente. La barrera está baja, la vemos. Y se ve quebrada. Rota, quebrada. Alguien dijo que se había quebrado por el impacto del colectivo. No, error. La barrera estaba rota desde las 2:37 de la madrugada cuando ese camión de la basura la rompe a toda la altura. 5 y 20 de la madrugada. 5:37 ahora. La barrera se baja, miren, ahí vemos cómo se empieza a bajar. Pero se ven hasta dónde baja, ¿El banderillero está o no está? Sí está. Y ahí detiene al colectivo, no el colectivo del accidente, por supuesto estamos hablando de un colectivo que pasó 1 hora y pico antes. Las señales de luces activadas. Ahora, las señales de luces están activadas permanentemente. Permanentemente. Y la barrera vimos que... Más allá de que pasan trenes. Exactamente. La barrera vimos que la barrera no funciona sin ese taco que la sostiene. 5:41 AM. ¿Qué pasa ahora? La barrera sigue a 45 grados. La señal de alarma encendida, la señal lumínica encendida, ¿no? Nosotros podemos hablar de lo que ocurre con la chicharra porque este audio, este video no posee audio. La barrera sigue a 45 grados, las señales de luces activadas, los vehículos pasan, la gente cruza también porque allí estaba el banderillero. 5:44 AM. ¿Qué pasa? Vamos a ver que la barrera continúa a 45 grados.
los autos siguen pasando, las luces siguen activadas, el banderillero sigue estando allí. Esa es la clave. Los autos pasan porque ahí está el banderillero. El problema es cuando el banderillero no estuvo una hora después de esto. Vamos a ver ahora, 5:46 de la madrugada. El tránsito se va a incrementar. Exacto, ya vemos que hay muchísimos más colectivos, más autos, más gente de a pie. La barrera sigue a 45 grados y vuelve a aparecer el famoso taco que habíamos visto al principio, esa especie de palo que funciona como palanca o soporte para que la barrera se sostenga a 45 grados y no se caiga, ¿sí? Y las luces que Y las también luces siguen activadas todo el tiempo. todo el tiempo. El banderillero sigue allí dejando pasar los autos. Vamos a ver qué pasa ahora, unos minutos después. Decíamos que esto ocurría a las 5:46. Vamos a ver ahora a las 5:52, apenas unos minutitos después. Ahí tenemos que hablar que nos indica el horario de lo que vamos a ver a las 5:52. Estamos a media hora aproximadamente. Atención, la barrera que está baja, no está a 45 grados. Fíjense, está baja del todo. Autos y colectivos detenidos. Todo hace suponer que en ese momento hay un tren que está por pasar. Fíjense, la primera imagen que tenemos de todos los autos detenidos. 5:52 será esto. Vamos a ver qué pasa, 6:07. El banderillero sigue allí, caminando entre las vías, está con un teléfono celular en la mano, mandando un mensaje de texto, quizás, uno podría decir, ya estaba esperando un relevo, quizás, a las 6 de la mañana, a las 6:07, la barrera alta, no, esta vez no está a 45 grados, y atención, no están funcionando las luces. ¿Por qué? Porque cuando la barrera está alta, se desactiva el sistema de alarmas. Esto era 6:07. Vamos a ver qué pasa 6:03, 6:13. 10 minutos antes del accidente. 10 minutos exactos antes del accidente. La barrera está baja, la señal luminosa se vuelve a activar. Pero no estamos viendo a Andrea el banderillero ya. Exactamente. ¿Dónde está el guardabarreras? No aparece en la imagen. Podemos decir que ya se había ido, no lo sabemos, pero en la imagen no está. 6:19. La barrera vuelve a estar en alto. Los autos pasan. Las luces, las señales lumínicas no están activadas. El banderillero tampoco se lo ve en escena. Esto pasaba a 6:19, 6:21, 2 minutos exactos antes de la tragedia. La barrera, ¿cómo está? ¿Alta? ¿Baja? ¿Funciona? ¿No funciona? Fíjense, y ahora a ver nuevamente a 45 grados. Ahí está. Ahí está a 45 grados, sí. La señal de luces activada. ¿Qué quiere decir? ¿El tren está más cerca? Los autos pasan. No está el banderillero. Exactamente. Entonces fíjense que los autos vuelven a pasar. Estamos a 90 segundos del momento del accidente. Exactamente. La clave es esta. La situación se repite como una hora atrás en la imagen. Barrera a 45 grados, luces activadas y autos que pasan. ¿Pero cuál es la diferencia? Cuando esto ocurría, una hora antes, 40 minutos antes, estaba el banderillero o el guardabarreras que avisaba a los autos que podían pasar. Ahora los autos asoman la trompa, ven si el tren viene o no y se decide pasar. Exactamente, esto ocurría pero segundos antes del accidente. Esto es la clave. Ahora, Se me decía que hacía 15 días que se volvieron a funcionando. la principal conclusión de esto que hemos visto es, durante estos minutos, esta hora y varios minutos que hemos recorrido de imágenes, la señal lumínica se desactiva solo una vez, cuando la barrera está completamente, 100% en alto. El resto del tiempo, las señales lumínicas estaban activadas. ¿Esto qué quiere decir? Que permanentemente se suponía que el tren podía llegar a paso. ¿Qué quiere decir? La barrera está funcionando correctamente. Vamos a ver entonces el momento exacto del accidente a las 6:23 minutos de la mañana. Allí está. Este es el momento del accidente. La barrera, como bien marcabas, Andrea, está a 45 grados, las luces funcionando, el banderillero no estaba, y este es el momento que el colectivo de la línea 92
intenta cruzar y es embestido por la formación del Sarmiento que iba hacia Moreno. Es el momento exacto de la tragedia. El banderillero ya hacía aproximadamente unos 12 minutos. 6:07 es el último momento en el que queda grabada en esta imagen la presencia del banderillero nazi. Vamos a analizar nosotros, porque el periodismo analiza desde su óptica, ¿no es cierto? Como les dije, acá había ocupaciones de día, estaban trabajando en el sector. Este video comienza de las 2 y pico de la mañana. Entonces se había asignado un guardabarrera o un banderillero, perdón, allí en el lugar. En toda la base operativa, en todo el lugar de trabajo, en tráfico por la noche, tenemos personal dispuesto para cubrir eventualidades, este tipo de cosas. Bien. ¿Qué observamos? La barrera funcionaba normal. ¿A partir de cuándo deja de funcionar normal la barrera? Cuando la rompe ¿quién? El camión de basura. El camión de basura rompe la puntera. Ya no es el peso adecuado para que el brazo baje normalmente. Al no tener el peso adecuado para que baje normalmente, ¿tá? La barrera permanecía en esta posición. Perdón, pero cuando la rompe también está La rompe porque está 45. No, nunca bajó bien esa barrera, pues. Se la llevó por lo último del. Perdón. Vamos a funcionar. Cuando estamos trabajando, cuando estamos trabajando, si el circuito está ocupado, ¿cómo va a estar la barrera? Bajo. Entonces, ¿cuál era la misión de este muchacho? Era a la madrugada. No hay trenes, calzala para esta y tenerla levantada, pero cuando se aproxima un tren, tenés que sacar el taco y que la barrera baje. ¿Está? Que baja sola automáticamente. ¿Por qué? Porque el circuito está accionado. Bien. Los equipos van, vienen, están haciendo trabajo sobre vía y ocupan el circuito, lo dejan de ocupar. Estamos haciendo trabajos. Entonces, por ahí la barrera acciona, por ahí otra vez funciona. No es que funcionaba normal, es que había un trabajo programado y para eso se dispuso de nombre. Si nosotros a la noche no teníamos banderilleros que fueran a las barreras. Ustedes ven las barreras ahora con banderilleros de noche. No sé si ahora no lo han dispuesto, pero... Sí. ¿Dispusieron algunos? Sí. Toda la hora. ¿Todas las barreras? ¿De noche también? 52 pasos nivel. 52 pasos nivel. Bueno, está muy bien. Generamos trabajo. Eso bueno, generamos trabajo. En aquella época no. ¿Dos? Sí, de noche 2 personas. ¿En qué línea es esa? Hay una duda que me quedó sobre este accidente, si la tengo de cerrar. ¿Y el cono de visibilidad a esa altura, tal como lo manifestaba el reglamento del ascensor? Fíjate que no lo tenemos, porque tenemos las casas, o sea, el cono de visibilidad tampoco estaba, era el adecuado. De la vía, que es lo que alguien hoy me decía, el avance sobre, bueno, esto es una modificación que hay en el sector que están sobre encima de la vía, por eso con la bicicleta no, tampoco nos da. Bueno, el tema es que al romper la barrera, Y no era banderillero, era una seguridad privada, pero bueno. Pero bueno, trato de color. sí, no, eso no sé por qué, bueno, por supuesto que cuando, Si hubiese sido banderillero, no pudieron mantener el puesto de trabajo. o sea, en realidad la capacitación del hombre no era la adecuada, era un hombre de seguridad que andaban en las motitos, ¿cómo eran? 5N, algo así, que le llaman. 6 algo así. Y que lo hemos impuesto allí porque a veces no tenemos todo el personal para cubrir todas las barreras. No se olviden que ahí tenemos una barrera casi a metro, ¿eh? ¿Está? Tenemos Nazca, tenemos, bueno, el espacio no, pero la anterior, la Comarca, la de Artigas, tenemos a los 100 metros otra barrera. Entonces necesitamos de un número importante, y a veces tenés 3. ¿Qué hacéis con 3 hombres? Bueno.
rompe la puntera. Al romper la puntera, no tiene el peso suficiente para bajar a partir de ahí. Entonces, queda en esta posición. Cuando se retira la máquina del circuito de vía, ¿no es cierto? La barrera funciona normal. Pero ¿qué pasa lo normal ahora? Lo normal deja de ser normal porque al romper la puntera la barrera no baja hasta ahí, no baja. Sí, acciona el circuito lumínico, pero la barrera tiene esta posición. Eso es lo que pasó allí. Por supuesto, a esa hora, ya a las 6 de la mañana, el hombre se retiró y tal vez, como dice el joven, sí, también no sé qué fue así, una puntuación pero que en alguna medida en seguridad privada, porque si fuese un guardabarrero, ustedes saben que hay puestos en el ferrocarril que no se pueden abandonar. O sea, un señalero no puede abandonar el puesto si no tiene relevo. Un guardabarrera no puede abandonar el puesto si no tiene relevo. Particularmente una barrera de intenso tráfico y de transporte de pasajeros, de vehículos colectivos. ¿Y quién pone el personal ese? ¿El operador ferroviario? Sí. Entonces se mete las patas del operador ferroviario y no mete el personal idóneo. Pasa que en Por ese eso tenemos momento, que presionar la otra. Claro. lo que pasa es que en ese momento las barreras no tenían banderillero. Teníamos, lo que pasa es que En las no barreras teníamos automáticas, en algunas había banderillero, no en todas. Quiero hacer esta aclaración puntual. Después, a partir de todo esto, trajeron 500 banderilleros. Pero Sí, pero igual, si estás ocupando permanentemente el circuito de vía con máquinas de trabajo. porque entregaron tarde los trabajos es un problema. Discúlpeme, porque me parece que también falla el principio de la programación del trabajo, Sí. porque cuando usted va a trabajar con equipos mecanizados sobre la vía que van a ocupar circuitos, en este caso de barrera, lo que tiene que hacer es desactivar el circuito de barrera para que no sufra deterioros y después, cuando va a entregar la vía, la tiene que volver a conectar. Entonces, Ahí mayor tenemos beneficio. otro dato. ¿Qué nos pasa? Fíjate qué nos pasa. Muchachos, en tráfico, a mí me tocaba a lo mejor el sábado y domingo, la guardia la hacía, pero yo estoy siempre en 11. Entonces, sábado y domingo, este sábado para trabajar, no tocaba la guardia. En la canaleta anoche, andamos con pedazos de barrera, martillo y clavo. ¿O no, flaco, vos que estás en seguridad? Martillo y clavo, ¿saben por qué? Porque si yo dependía de ese hombre, era una sola cuadrilla con 2 personas que estaban en toda la línea. Entonces, cuando alguien reportaba una barrera rota, salíamos urgentes, porque preguntaban, ¿dónde andás, che? Y estoy en otra punta. Entonces tenías que ir con la camioneta, gente, bueno, vamos, martillo, clavo, un pedazo de coso, si encontramos y si no teníamos en la caja, y allí le damos el peso necesario para que la barrera bajara. ¿La cámara que grabó esto era el ferrocarril? No, eso es lo que les iba a decir. Eso es lo que les iba a decir. No, acá todavía no existía. La única cámara que teníamos era de la formación, adelante de la formación. Y teníamos el domo ese que es de ustedes, de la municipalidad, algo así, de la municipalidad de Buenos Aires, ese domo que está, que eso es lo que más información nos dio. No teníamos en ese momento. A partir de... Ahora sí. No, ahora sí, ahora tenemos. Sí. Tenemos un centro de monitoreo importante en Retiro, no sé si lo han visto. Sí. Así que, entonces, bueno, fíjense cómo está viciado este accidente. Fíjense cómo está viciado. Bueno, de este análisis, por supuesto, surgen cosas. ¿Puedo poner un hombre discapacitado aún siendo un simple guardabarrera? ¿Necesitan instrucciones personales de que ingresa al ferrocarril? Ayer estábamos hablando
de ayer con uno de los chicos de allá, de su son ingenieros, que en alguna medida los chicos me decía cuánto tiempo lleva ser un mecánico de locomotora. O sea, yo no llevo ni un año. Toda la vida. Por lo menos para meterme en el tema. Con el cambio de tecnología todos los días aprendemos. Y ahora con toda esta mecánica. Sí. Es normal. Pero bueno. Ahora, igual las condiciones, perdón, yo primero que nada que todavía no estoy convencido de la cuestión del peso, disculpame. Y segundo, del peso de la barrera, como para que no baje. Y segundo, si es realmente la gente no sabe entonces el peligro que está en la calle circulando cuando va a cruzar una vía o un tren. Porque si vos decís que tenés un solo dispositivo de gente recorriendo la línea con un pedazo de barrera, te diréis, ¿por qué no lo tenés con los auxiliares en la estación? Perdóname, no te olvides que esto es la época de TVA. No, bueno, que es problema entonces ahí está la madre del borrego. Que es problema o sea, turismo. si te la querés guardar toda, sí. Muchachos, esto que está intentando ahora Ferrocarriles con el tema de la seguridad operativa no está mal. Porque yo me veo en la obligación, en principio, de capacitar a todo el mundo para cada especialidad. ¿Qué otra cosa? Barreras de contención. Exacto, usted dijo más bien un detalle. Las barreras de contención, que son las que ponemos cuando vio que los riesgos, los que ya no podemos exportar, es el último riesgo que asumimos como operadores. Después tenemos barreras de contención que pueden ser tecnológicas, si yo tengo fierros adecuados y electrónica y lo que sea, si yo tengo un CBTC, estas cosas. Ese sistema Bueno, nosotros formábamos en Lima un conductor, podía manejar la monachita y se necesitaban 2 meses, pero teníamos CBTC. Si nosotros hubiésemos tenido el sistema, no se hubiese pasado eso. Bueno, barrera tecnológica, barrera de procedimiento y de última barrera documental. Pero si yo estoy flojo en las 3 cosas, no escribo procedimiento, no le doy mucha pelota a los boletines de servicio, las cuestiones de la ventana horaria de los contratistas, como cada vez entra Cacho y ese es su contrato de cachito y cachote, y cada vez vamos para atrás, evidentemente vamos degradando los 3 niveles, la parte infraestructura, la parte de procedimiento y la parte de... Bueno, pero yo te voy a explicar una cosa. ¿De qué origen sos? Argentino. No. ¿De qué gremio sos? No, yo soy de ferrovía. Ferrovía. Ferroviario también de hace muchos años también. Ingeniero ferroviario de la promoción del ingeniero ferroviario que se escapó. ¿Tus orígenes son Unión Ferroviaria, son la fraternidad? No, siempre fui a FDEFA y ahora nada. Bueno. Cuando nosotros comenzamos el rito, que fue escrito en aquellos años, cuenta con los primeros 25 artículos que yo no lo he escuchado en ninguna capacitación que se lo dé en ninguna. Y son justamente los 25 primeros artículos relacionados al personal. Y el primer artículo me dice que todo empleado debe realizar la tarea con seguridad y eficiencia. Debe ser idóneo en sus funciones para poder lograr hacer la tarea con seguridad y eficiencia. Está bien, pero todos entramos a laburar y te hacen andar con cargo. Dice que el jefe que lo tiene a cargo le tiene que enseñar. Exacto. Todo empleado que tenga otro a su cargo debe compenetrarse de la capacidad de ese, ¿no es cierto? Enseñarle lo que no supiere y si no informar al superior sobre el progreso, pero prevalecer a mí mismo. Y después no pasan las cosas. No, y las características de las personas. Está el que sabe para sí mismo y lo quiere transmitir. Está el que te dice, tenés que, andate formate con fulano. Y vos aprendés los vicios de fulano, las cosas buenas de fulano. En realidad no hay un plan de carrera bien, como debe ser en un sistema, y habilitaciones y certificaciones de cada especialidad, como debería ser. Yo creo que ahora
en el nivel que estamos ya las empresas, todas, en alguna medida, tanto SOPSE como el resto, están haciendo inversión en capacitación. Por lo menos, por lo que yo veo en los ambientes, se está trabajando mucho en capacitación, mucho. Yo últimamente estaba en Senacap, o sea, pero dependíamos también a lo mejor de a cursos en línea, ¿no? Hace muchos años, hace 26 que trabajo en el Senacap y que damos clases y cursos en todas las áreas. Lo que pasa es que por ahí la coordinación de todas las áreas y algunas cuestiones nos dedicamos más a la cuestión técnica, netamente técnica, que por ahí a lo que decía este señor, este muchacho, de lo que es la incumbencia que tiene que tener cada uno. Claro. La reglamentación, o sea, porque el resto, miren, nuestro resto cuenta con capítulos. ¿Qué título? Cada título, el primer título es el título 1, dice disposiciones generales relativas al personal. Y nos habla de 25 artículos que se realizan. Y me dice que tengo que usar el uniforme distintivo que me de la empresa, en el artículo 10, me dice conocimiento de las disposiciones reglamentarias, que estoy obligado a conocerlas por medio del rito, me dice el trabajo en horas extraordinarias, o sea, cuando yo necesito que en alguna medida dejar el servicio, y bueno, y si no tengo relevo, me obliga a trabajar en horas extraordinarias, me dice, ¿no es cierto? O sea, me obliga a quedarme por cumplir la jornada, avisaría a la base, ya me tengo tal problema, no me viene el relevo, bueno, perfecto, quédate porque no tengo para relevarte, después vamos a arreglar. Mire, ¿sabe que yo entiendo que la cuestión también tiene que pasar por el registro de las cosas? Registro, sí señor. Registrar la capacitación, registrar que, o sea, esto que usted me dice, ocurre porque vos ingresabas a trabajar. En mi caso, mi papá, en la época que uno entraba por ser hijo de ferroviario, y no éramos los ferroviarios de ahora, éramos ferroviarios bien pobres, que éramos, realmente la pasábamos mal de plata. Y a lo mejor lo único que te decía tu padre era no me hagas quedar mal porque te mato a patadas, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero en realidad, ahora, hay formas de notificar a las personas sobre esas 20 cuestiones que tienen que observar, sobre la cuestión del relevo. Lo que pasa es que también nos ha incentivado, si a lo mejor los sindicatos o qué, no firmes nada, vos no firmes, vos no te notifiques de nada. Bueno, en realidad, es importante que vos dejes evidencia de que eso te lo explicaron. Entonces ya te empezás a acercar vos de tus cosas, cuando firmas. Y es muy importante que cualquier capacitación que te dan termine en un registro y que eso quede en la capacitación. Lo registramos. Lo que pasa es que a lo mejor no hay lugar para tanto o para todos, pero bueno, en alguna medida se registra. Yo creo que las intenciones, por lo que estuve viendo con estas nuevas disposiciones, las intenciones son cuando llegamos a detectar las causas que motivan el accidente, lo que logramos es en alguna medida nutrirnos de información para poder trabajar sobre eso. Y ahí hay trabajo para hacer. Hay que capacitar al personal, a todos los involucrados, no solo a la barrera. Como dijo el señor, el circuito de barrera se puede haber desactivado, pero no lo cuenta. Bueno, entonces, ¿qué hago? Ahí invoco y trato de poner gente y hacerlo para esa especialidad, porque ahí me falta la gente. No, sí lo hago entrar en la barrera, que trabaje en la barrera, que vaya aprendiendo, ¿cierto? Pero le brindo la capacitación necesaria para que hay especialidades que no cuentan con todo el plantel correspondiente para poder afrontar todos los problemas que tenemos. Sí. Creo que a veces no es solamente una cuestión de tener la capacitación, porque está muy capacitada, porque tiene conocimiento, creo que eso es una cuestión de responsabilidad de cada uno, de integridad, y no estar esperando que alguien me avise que yo tengo que cumplir un puesto, ¿no? Que está trabajando, se llega, que me tiene que hacer, sobre todo las tareas de la cual por ahora que hay gente que no está tan capacitada, tiene un nivel de integridad y de responsabilidad más alto, pero hay gente que no lo tiene,
capacitada. Y creo que ese es el problema. Mucha gente que está capacitada, a mí me pueden dar una pila así de charlas, de seminarios que puedo haber hecho y no haber cumplido con trabajo. Entonces creo que lo más complicado es conseguir gente que la que se pueda confiar, que sea responsable e íntegra, más allá de la capacitación que tenga. Creo que hay gente con menos capacitación y más formación personal que pueda hacer este tipo de cosas. Lo mismo que me pasó el certificado, entonces ponerle un palo a la barrera del certificado. No puedo pasar. Si la barrera está baja, si hay una plaza, una mecanizada, una 23 de trabajo, tengo que tener hombre disponible, así como lo tengo en el departamento eléctrico, los inspectores, para hacer seccionamiento del tercer día cuando necesito trabajar, también tengo que tener eso. Ahí está el meollo de la cosa. ¿Está? Bien. Bueno. ¿Cómo anduvimos? Yo sigo pensando. Les comento algo porque, en relación a lo que vos decís. En una oportunidad a cargo de un taller en el interior, tratamos de imponer las cuestiones, antes de 11 por supuesto, el registro de las inspecciones a las preventivas de locomotoras. Y un tipo me dijo a mí, ¿no? Por supuesto, un delegado sindical de esa zona, ¿y la locomotora por qué va a andar así con esto? ¿Va a andar con este papel mejor la locomotora? O sea, el tipo, yo lo que pretendía, no sé, que él me firmara los puntos de inspección de la revisión de la parte mecánica que le correspondía. Y el tipo me dijo, ingeniero, ¿se va a andar mejor la locomotora con este papel? Pero el papel era necesario, ¿no? El papel es lo que marca que después vos vas preso, o a lo mejor ¿viste? No, mira, vos revisás. El registro, o sea, lo que se llama en cada locomotora, en cada unidad, o sea, la novedad, registrar la novedad de que por eso le ha hecho la lo que dice, me pueden dar todas las capacitaciones del planeta, pero si no me van a hacer ejercer mi responsabilidad como empleado, estamos perdidos. La empresa tiene que tener el poder de hacerme trabajar de acuerdo a mi responsabilidad. O eso solo corre para los gerentes, como dicen ahora, la responsabilidad objetiva, que todo es la culpa del presidente. No, yo creo que las directivas de seguridad nacional están enfocadas a eso. Si se da cumplimiento, vamos a tener, vamos a evitar muchos accidentes. Y bueno, y como dice Blanco, ¿cuál es tu nombre? Dante. Eduardo Criado. Este es de familia ferroviaria. No tengo paridad. No, Criado. ¿Se acuerdan los Criado o no? ¿No me suena? ¿No? No, pero no son parientes. Ya me dijiste, sí. Bueno, como dice él, ahora tenemos guardabarrera de noche en toda la barrera. Bienvenido sea. ¿Vieron cómo vamos despacito, cómo vamos subsanando? Vamos cerrando la cosa para que nos medida evitar accidentes. Lo que sí tengo que tener ese personal capacitado para prevenir compromisos. ¿Qué es lo que necesito? Ahí tenés otro dato. La barrera. No necesariamente necesito de que me tomen con un palo, sino que tranquilamente pueda ser operado con más revisores de vehículo. Si mal no recordamos, andaba una camioneta con 2 revisores dando vuelta toda la noche de un extremo al otro. ¿Está? Luego, ya estamos Mercedes. Tenés razón. No digo más nada. Y no te voy a una barrera y se produjo un evento similar a la barrera que tenemos cerca de la escuela. La NUDE eliminaron al guardabarrera que estaba en la cabina, el muchacho que estaba en la cabina, y que era el que permitía, con tanto tráfico de trenes, que si las barreras estaban bajas porque había una formación en zona, por ahí te hacía un aviso. Ahora eliminaron a ese muchacho, las barreras permanecen mucho tiempo cerradas, te rompió una de las barreras y no tenés quien avise, salvo yo que me puse a llamar, un paso adelante mío. No tenés quien avise. Media, falta. Bueno,
Bien. Miren, yo no preparé nada, pero les voy a mostrar para que ustedes vean. Hay un esquemita de seguridad personal, el enfoque y el... Es una directiva que en su momento hizo el presidente de la empresa, por fila, de trabajo que se va a hacer con respecto a lo que es seguridad operacional. ¿Está? Si yo observo, bueno, si yo observo la seguridad operacional, lo que logro es prevenir, la prevención. Trata de minimizar los fallos activos. Y me dice que un fallo activo puede ser producido por un error humano, puede ser por transgresión a la norma, o por fallas técnicas. Error humano. O sea que tengo que trabajar sobre la capacitación del otro medio. Transgresión a la norma, y estoy en mí. Estoy en mí. Tengo que enseñarle realmente reglamentación y donde tengo, donde está legitimada la tarea que yo. Perdón, ¿puedo agregar algo? Sí. Disculpe. Yo pienso que la capacitación, como bien dijo, es la responsabilidad personal y el control, porque esa persona también tiene que sentirse controlada. Ahí va. Esto cierra todo el círculo que estamos viendo hasta ahora. Fíjense. Y también, por supuesto, fallas técnicas. O sea, ese manual que cuenta la locomotora, ese registro que yo dejo como conductor y que aviso que la locomotora me hizo tal falla, o que el poder de frenado en la estación, la adherencia considera que ya no es la misma, bueno, tendré que trabajar sobre las zapatas, sobre ajustar zapatas, sobre ese tipo de cosas. Dice que tenga en cuenta que un fallo activo no necesariamente provoca un accidente. Un accidente es el resultado de la combinación simultánea de fallos activos que se alinean en una trayectoria eficiente. ¿Pasó en ese? ¿El que vimos? Bien. ¿Cómo se trabaja en un escenario preventivo? Se definen estrategias de prevención del error humano, la transgresión a las normas y las fallas técnicas. Entonces, yo me nutro de esos accidentes, esos inconvenientes que he tenido, para poder, en alguna medida, prevenir. Se analizan, evalúan y mitigan los riesgos, claro, de esa entrevista, de ese lugar de la escena, yo logro información, que después lo voy a volcar en un informe, ¿no es cierto? De eso surge el análisis para mitigar riesgos, para atenuar. Por supuesto que se busca minimizar los fallos activos. Dice, cierra. Podemos definir al seguro de operacional como el estado de operaciones en que el riesgo de lesión a personas o daños a los bienes que participan e interactúan se ve reducido y se mantiene a un nivel aceptable o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. Van cerrando todo esto. O sea, estaba viendo, creo que tienen
tiempo, los operadores, y eso hasta fin del 2019, algo así, o del 2020, algo así, para tratar de adecuar. Marzo del 2019. ¿Marzo de? Marzo del 2019. Para tratar de adecuar toda esta estrategia para implementar el sistema. Para implementarlo. Implementarlo es en realidad es trabajar sobre un sistema de gestión, digamos, parecido al de calidad, digamos, con el concepto de los de calidad, pero bien. Bien. Bueno. Y por último, sí, a ver cuáles son las políticas que nos... Por último, le damos lectura a esto y vemos la política de seguridad operacional. Entendemos que la seguridad operacional es una acción colectiva donde existe el pleno compromiso de todas las áreas de la empresa, que se basa en la visión común de promover un servicio de transporte ferroviario seguro. El enfoque, enfocamos a la gestión de seguridad operacional fundamentalmente al escenario de la prevención, lo que llamamos, apoyada en el alto cumplimiento de los aspectos normativos y reglamentarios, manteniendo especial atención en los factores humanos. Mucha capacitación de todo el personal, esa es la idea, ¿tá?, de esto para atenuar consecuencias. Promover la elevación de la cultura y conciencia de la seguridad, orientada tanto al escenario interno como al escenario de la comunidad. ¿Tá? Es nuestro objetivo permanente de implementar el concepto de la mejora continua a partir de la identificación y el análisis del error y la falla, tomados estos últimos como importante oportunidad de mejora. Gracias. Esto es miembro de la unidad. O sea, criterio de realidad. Fíjate que no firma. Fíjate que no firma. Marcelo Fila, presidente de la empresa. ¿Está? Yo creería, muchachos, que estamos en buen camino. A ver, escúchenme, si yo me estoy jubilando, me estoy retirando, ¿no es cierto? Y yo esto lo viví, y a lo mejor, como decís vos, yo lo mamé desde la sala, del aula. ¿Hay fraternales acá? ¿Hay fraternales acá? Sí, yo soy uno. ¿Ah? ¿Allá? Yo me hice en la sala de la fraternidad. Pero lamentablemente había 7 muchachos, 7 compañeros. Entonces, cuando yo obtengo el primer certificado, 3 compañeros me siguen. ¿Quién iba después del trabajo a dar la inscripción o para que vayan a rendir? Porque Juan tenía la camioneta para sin flete, Pedro tenía el auto para hacer viaje, el otro tenía siempre el ¿quién iba? A los 32 años tomó la primera vacante de dirección en formación 11. Una vacante de representante de línea de la sala de exámenes personales de conducción. Cuando vienen las empresas privadas, por supuesto, como paso a FEMESA, con el señor Eduardo Fernández, que era el subgerente de recursos humanos en ese momento, voy al área de FEMESA central. Y allí, allí me encargo de todas las escuelas de todas las niñas. Ahí conocí a un muchacho como Rubén Guaini, ¿sabes? O sea, que era lo que se me ¿en qué línea estás en? No, ahora lo estoy ejerciendo en otra área, pero vengo de ahí. Claro, venía. Vengo de ahí. Y, o sea, yo me capacité en las aulas. Por eso cuando comenzamos esto les dije, dame pizarra y un fibrón.
Yo me capacité en esa área, particularmente en los 80, hasta que llego a la primera vacante, aquí es sección segunda. Después, cuando fui con la Carlos Fernández, fui como división primera a hacerme cargo de las cosas. Y cuando vengan las empresas privadas, continúo con todas ellas. Pero ya en el área gráfica me sacan de capacitación. Voy al área de tráfico. Y esto me nutre de un montón de cosas que la teoría más la práctica hicieron que, en alguna medida, conociera un poquito más de cada cosa. Un poquito más de cada cosa, nada más. ¿Sí? No lo dije mucho, pero un poquito más. Pero cada cosa más. Justamente por eso. Porque traté de capacitarme por mi cuenta. Yo soy un simple perito mercantil, para todo, como yo le digo a veces en los cursos. Soy un simple perito mercantil. En mi época era el perito mercantil. Egresado de Escuela de Comercio. ¿Título de comercio? No. Así que fíjense ustedes que ni siquiera orientados en la mecánica. Y tengo los 3 certificados de IPAC. Soy conductor de motores eléctricos, conductor de consultoría y conductor de motores. Pero por eso es que mi jefe durante 17 años me tuvo en 11. El gerente de almacenamiento que era Guillermo Davenino, no sé si lo escuchó. Amigo personal que lo decía. Allí me tuvo con él 17 años. Pero al accidente me subí al tren y no esperaba el relevo de una carretera. Cuando lo solucionaba, me subí a los caballos. Es una cosa que, por eso uso mucho esta técnica de la pizarra, el lápiz, el fibrón, y algunas otras cosas que podemos ir viendo, ¿cierto? Y mi experiencia. ¿Si les sirvió? Gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta. A mí en lo personal, tengo muchos años de ferrocarril, me ratifica un concepto que tengo, que cuando hay un accidente ferroviario no se produce por una sola causa, sino por una sumatoria de causas. Siempre hago el ejemplo de lo que es de lo que fue Cromañón con un accidente ferroviario. En Cromañón hay alguien que encendió la bengala, es cierto, pero el techo no era el correcto, las puertas estaban clausuradas, los matafuegos estaban vencidos, el local estaba inhabilitado, la cantidad de gente era el doble de la permitida para ese local. Es decir, hubo una sumatoria de cosas que llevó a la desgracia que llevó. Probablemente el que hubiese encendido la bengala hubiese causado algún daño, pero no en la medida que fue si el resto hubiese estado todo en las condiciones. En un accidente ferroviario, mi lectura es relativamente... El que vimos recién, por ejemplo, el de Flores, sí, evidentemente el guardabarrera no estaba, la barrera se había roto, el cono de visibilidad por reglamento no era el correcto, es decir, hubo una sumatoria que llegó a la desgracia que llegó. Ni que hablar en el D11 que tendríamos tela para cortar demasiado. Y también, por lo que dijiste vos antes, el tema de la capacitación o de las responsabilidades. Yo creo que lamentablemente, no voy a hacer historia porque la conocemos todos, hubo una gran degradación de los recursos humanos ferroviarios. Entonces, eso nos llevó a que el ferrocarril esté a lo que llegó y que, bueno, hay una reconversión que muy probablemente, con mi criterio, es a partir del accidente de 11, que hubo... Pero podemos tener mucha plata, pero si no tenemos los recursos humanos, estamos complicados. Así que bueno, esta es la lectura que les quiero dejar. Si les gustó, háganos propaganda, si no les gustó, no nos conocen. Las puertas de Alap ya saben que están abiertas, así que bueno, los espero en la próxima comunicación mediante. Muchas gracias por participar. Una cosa, si gustan reglamentariamente lo que necesiten, este es mi teléfono, ¿está? Muchas gracias.